Un hijo cruel amarra a su madre como a un animal, dejándola a merced del sol y de su propia furia. Esta es la historia de un acto de maldad que parecía no tener fin, pero lo que nadie imaginaba es que el cielo mismo ya había enviado a un guardián silencioso para impartir una lección divina que cambiaría para siempre el destino de un pueblo entero. ¿Alguna vez has sentido que estás solo en tu sufrimiento, que nadie escucha tus plegarias? Quédate y descubre cómo la fe de una madre indefensa movilizó a una fuerza que ningún hombre podría controlar. Si crees que los milagros existen y que la mano de Dios nunca abandona a los justos, suscríbete a este canal y dale me gusta a este video para que juntos sellemos un pacto de fe. El pueblo de San Jerónimo el Seco era un lugar olvidado por el tiempo y la lluvia, un puñado de casas de adobe agrietadas por el sol implacable de la tarde. Las calles, que no eran más que caminos de tierra, levantaban un polvo fino que se pegaba a la piel y a la garganta, haciendo que cada respiro fuera un recordatorio de la aridez de la vida. Aquí el silencio pesaba más que las palabras, y las penas de cada familia eran un secreto a voces que se comentaba en susurros detrás de las puertas cerradas. En este rincón desolado del mundo, donde la esperanza parecía haberse secado junto con los ríos, vivía una mujer cuya fe era el único oasis en medio de un desierto de dolor y soledad. Consuelo, a sus 78 años, era una figura frágil que parecía a punto de ser quebrada por una ráfaga de viento. Su espalda, encorvada por décadas de trabajo y sacrificio, la obligaba a caminar con la mirada clavada en el suelo polvoriento. Su piel, una red de arrugas profundas, contaba la historia de una vida entera dedicada a los demás, mientras que sus manos, nudosas y deformadas por la artritis, habían sembrado, cosechado y cuidado sin descanso. Vivía en un cuartucho de adobe al fondo de la propiedad de su hijo, un espacio tan pequeño y sombrío que más parecía una celda que un hogar, dependiendo enteramente de la crueldad de quien le había dado la vida. A pesar de su evidente fragilidad física, los ojos oscuros de Consuelo guardaban una luz que ninguna adversidad había podido apagar. En ellos brillaba una serenidad profunda, una paz que no provenía de su realidad, sino de una convicción inquebrantable en la misericordia divina. Su rutina era un calvario silencioso, marcado por el hambre y la humillación, pero ella la enfrentaba con una dignidad asombrosa. Cada mañana, al despertar, sus primeros pensamientos no eran de queja, sino de gratitud. El narrador omnisciente nos revela su secreto. Gracias, Dios mío, por un día más para rezar por el alma de mi hijo, susurraba en silencio, aferrándose a su gastado rosario como un náufrago a su tabla de salvación. Su hijo, Regino, era la tormenta que oscurecía cada uno de sus días. A sus 45 años, era un hombre endurecido, con el rostro permanentemente crispado por el rencor y una mirada fría que parecía incapaz de albergar cualquier atisbo de compasión. Sus hombros caídos y su aspecto descuidado delataban el peso de sus propios fracasos, una carga de amargura que había decidido depositar sobre la persona más indefensa que tenía a su alcance. El pueblo entero le temía. Su temperamento explosivo era como una mecha corta, siempre a punto de estallar, y su presencia imponente bastaba para que los vecinos bajaran la mirada y apresuraran el paso, dejando a Consuelo completamente aislada en su infierno privado. La crueldad de Regino se manifestaba en los detalles más pequeños y dolorosos. No era solo la escasez de comida que la dejaba a menudo mareada por el hambre, sino la forma en que se la daba. A veces le arrojaba el plato de frijoles al suelo de tierra y con una voz cargada de desprecio le ordenaba: «Come, vieja, es lo que mereces». La humillaba verbalmente, recordándole a cada instante que era una carga, un estorbo inútil en su vida.
Miserable. Cada palabra era un latigazo que, aunque invisible, dolía más que cualquier golpe físico, pues provenía del hijo al que ella había amado con cada fibra de su ser desde el momento en que lo sintió por primera vez en su vientre. Lo que nadie en San Jerónimo sabía, pero el narrador sí, era la raíz podrida de tanto odio. Años atrás, Regino había sido un hombre diferente, un hombre que incluso llegó a soñar. Pero su esposa lo abandonó, huyendo en la oscuridad de la noche con otro hombre, llevándose no solo sus pocos ahorros, sino también a sus 2 pequeños hijos. Aquella traición lo había destrozado por dentro, dejándolo en la ruina económica y con el alma hecha pedazos. El dolor, en lugar de ablandarlo, se había convertido en un veneno que le corroía las entrañas, y de manera irracional había empezado a culpar a su madre de todas sus desgracias, como si ella fuera la personificación de su mala suerte. Consuelo, en su infinita sabiduría maternal, presentía el dolor que se escondía detrás de la ira de su hijo. Mientras él le gritaba insultos, ella no veía a un monstruo, sino a un niño perdido llorando en la oscuridad. Por eso, su respuesta nunca fue el reproche, sino la oración. En el silencio de su cuarto, con el estómago vacío y el corazón encogido, desgranaba las cuentas de su rosario, y cada Ave María era una súplica por la sanación de Regino. «Padre», oraba en silencio, «no mires su rabia, mira su herida, devuélvele la paz que le robaron, aunque yo tenga que pagar el precio de su dolor con el mío». Su fe era un escudo que la protegía de la desesperación. En los límites del pueblo, donde las casas daban paso al matorral seco y espinoso, había un potrero abandonado, y en ese potrero vivía una criatura que parecía una aparición de otro mundo, un imponente caballo de pelaje marrón oscuro, casi negro, cuya musculatura se marcaba bajo el sol como si estuviera tallado en piedra. Su crin era larga y salvaje, y sus ojos, grandes y expresivos, parecían contener la sabiduría de los siglos. A pesar de vivir en condiciones precarias, su pelaje brillaba con una salud inexplicable, como si una mano invisible lo cuidara. Era conocido como Relámpago, un ser majestuoso y de espíritu indomable al que los niños y muchos adultos temían. La comunidad de San Jerónimo, aunque testigo del sufrimiento de Consuelo, vivía paralizada por el miedo. Las vecinas a veces intentaban pasarle a escondidas un pedazo de pan o un poco de fruta, pero si Regino las descubría, su furia era terrible. Las amenazas y los gritos bastaban para mantener a todos a raya. Se compadecían de la pobre anciana, sí, pero su propio instinto de supervivencia era más fuerte. «Pobrecita doña Consuelo», decían entre dientes, «qué cruz le ha tocado cargar». Y así, la complicidad del silencio se convertía en un muro más que la aprisionaba, dejándola sola frente a su verdugo. Sin embargo, Consuelo no se sentía completamente sola. Tenía un guardián secreto, un confidente, silencioso al que observaba desde la pequeña y sucia ventana de su cuarto. A lo lejos, en el potrero, la figura de Relámpago se recortaba contra el horizonte. Para ella, ese caballo no era un simple animal. En su corazón devoto, estaba convencida de que era una criatura enviada por Dios, un ángel de 4 patas puesto allí para vigilarla. Le hablaba en sus pensamientos, le contaba sus miedos y le pedía fuerzas. La presencia distante de aquel noble bruto era un bálsamo para su alma, la única prueba tangible de que quizás, solo quizás, el cielo no la había abandonado del todo. El narrador nos permite entrar en la mente del caballo, en sus intenciones. Relámpago no estaba allí por casualidad. A menudo se le veía inmóvil, con la cabeza erguida, mirando fijamente en dirección a la humilde vivienda de Consuelo durante horas. Había una inteligencia en su mirada, una quietud cargada de propósito.
No era la pasividad de un animal aburrido, sino la paciencia de un centinela que espera una orden, de un protector que aguarda el momento exacto para intervenir. Parecía sentir el dolor que emanaba de aquella pequeña casa de adobe, y en su corazón equino crecía una extraña lealtad hacia la frágil mujer que le hablaba sin palabras. Cada atardecer, el cielo de San Jerónimo se teñía de colores naranjas y púrpuras, ofreciendo un espectáculo de belleza que contrastaba cruelmente con la fealdad de la vida de Consuelo. En esos breves momentos de calma, ella se asomaba a la ventana y buscaba, con la mirada, la silueta de Relámpago. Verlo allí, firme e imponente contra la luz del crepúsculo, era suficiente para renovar sus esperanzas. Sentía que mientras él estuviera allí, no todo estaba perdido. Esa visión le daba la fuerza necesaria para enfrentar una noche más de hambre y soledad, aferrada a la pequeña chispa de que un milagro todavía era posible en aquel lugar olvidado por Dios. La tensión en la pequeña propiedad de Regino era como el aire denso y cargado que precede a una tormenta eléctrica. La amargura de Regino estaba llegando a un punto de ebullición y la paciencia de Consuelo, aunque infinita, se manifestaba en un cuerpo cada vez más débil y agotado. El aire olía a polvo, a desesperación y a una tragedia inminente. El mal estaba a punto de mostrar su rostro más horrible, sin saber que la bondad, en su forma más inesperada y poderosa, ya estaba galopando en el horizonte, esperando la señal del cielo para desatar su propia justicia. La prueba final de fe de Consuelo estaba por comenzar. Si alguna vez has cuidado de un animal y has sentido que te comprende de una manera casi humana, cuéntanos tu historia en los comentarios. Queremos saber cómo estos seres especiales han tocado tu vida. Para entender la profundidad del sacrificio de Consuelo, debemos viajar al pasado, a un San Jerónimo que aún tenía algo de verde en sus campos y algo de esperanza en los corazones de su gente. Ella no siempre fue la sombra encorvada que es ahora. Fue una joven de risa fácil y trenzas largas y negras, cuyo amor por su esposo, Ricardo, era tan sólido y confiable como los viejos mezquites que daban sombra al pueblo. Juntos construyeron una vida sencilla pero plena, basada en el respeto mutuo y en una fe compartida que les hacía ver la mano de Dios en cada cosecha y en cada amanecer. Su pequeña casa de adobe, la misma que ahora era el escenario de su tortura, fue en su día un nido de amor y sueños. Ricardo era un hombre bueno, de manos callosas y corazón noble, que veía en Consuelo a la compañera que el cielo le había destinado. Las tardes los encontraban a menudo, sentados en el porche, él tocando melodías nostálgicas en su vieja guitarra y ella bordando manteles con hilos de colores vivos, mientras el sol se despedía pintando el cielo. Eran felices con lo poco que tenían, porque lo tenían todo el uno en el otro. El nacimiento de Regino fue la culminación de esa felicidad, un pequeño milagro que llenó sus vidas de un nuevo propósito y una alegría desbordante. Consuelo lo acunaba en sus brazos y le cantaba las mismas canciones de cuna que su madre le había cantado a ella. Pero la felicidad, como el agua en San Jerónimo, puede ser un recurso escaso. Una fiebre traicionera que llegó sin aviso y se lo llevó en menos de una semana, le arrebató a Ricardo, dejando a Consuelo viuda y con un niño pequeño que criar. El mundo se le vino encima, pero en lugar de dejarse vencer por el dolor, se aferró a su hijo y a su fe con la fuerza de una leona. Se hizo cargo de las tierras ella sola, trabajando de sol a sol, sintiendo cómo sus manos se agrietaban y su espalda se encorvaba prematuramente. Cada gota de sudor era una ofrenda, un sacrificio para que a su Regino no le faltara nada de lo esencial. Durante esos años, Regino era su única luz. El niño no siempre fue el monstruo en que se convirtió.
Hubo un tiempo en que era un chiquillo apegado y cariñoso, que seguía a su madre a todas partes como una sombrita. Consuelo atesoraba en su memoria la imagen de sus manitas regordetas buscando la suya, o de su risa infantil cuando ella le hacía cosquillas. Él era su orgullo. Cuando lograba comprarle unos zapatos nuevos o un cuaderno para la escuela, el corazón se le llenaba de un gozo inmenso. Veía en él la promesa de un futuro mejor, la continuación de todo lo bueno que había tenido con Ricardo. Era por él, y solo por él, que soportaba el agotamiento y la soledad. Con el tiempo, Regino creció y se convirtió en un hombre joven y fuerte. Fue entonces cuando apareció en su vida Marisol, una muchacha de un pueblo vecino, con ojos vivaces y una belleza que encandilaba. Consuelo, al principio, sintió una punzada de celos, la natural aprensión de una madre que ha sido el centro del universo de su hijo. Sin embargo, reprimió ese sentimiento y la recibió con los brazos abiertos, esperando que ella trajera una nueva felicidad a la vida de Regino. Oró a Dios para que fuera una buena esposa, para que construyeran un hogar tan lleno de amor como el que ella había conocido. Sin embargo, el narrador omnisciente sabe que el espíritu de Marisol era inquieto y sus ambiciones iban mucho más allá de lo que San Jerónimo podía ofrecerle. Aunque se casó con Regino y le dio 2 hijos, sus ojos siempre miraban hacia el horizonte, hacia una vida de comodidades y emociones que su esposo no podía darle. Regino, ciego de amor, no veía el descontento que crecía en el corazón de su mujer. Trabajaba sin descanso, pero nunca era suficiente. La frustración comenzó a agriar su carácter, y sin darse cuenta empezó a convertirse en un hombre silencioso y resentido, muy lejos del joven alegre que había sido. La partida de Marisol fue un golpe brutal, un terremoto que demolió los cimientos de la vida de Regino. La nota que dejó era breve y cruel, despojada de cualquier sentimiento. El abandono y la humillación pública lo transformaron. La herida supuró y se convirtió en un odio profundo hacia el mundo, y su madre, la presencia constante y silenciosa en su vida, se convirtió en el blanco perfecto para todo ese veneno acumulado. La lógica no tenía cabida en su dolor. En su mente retorcida, si su madre no lo hubiera criado para ser un hombre tan débil y conformista, Marisol nunca lo habría dejado. Mientras la oscuridad se apoderaba del alma de Regino, un vínculo inesperado comenzaba a fortalecerse a la distancia. Consuelo empezó a hacer pequeños rituales diarios dirigidos a Relámpago. Después de su magra comida, recogía con cuidado las migajas de tortilla que le sobraban. En lugar de comerlas, se acercaba a la ventana y las lanzaba al viento en dirección al potrero, como una ofrenda para los pajarillos que a veces se posaban en la cerca del caballo. Era su manera de compartir lo poco que tenía con otra creación de Dios, un acto de generosidad que la conectaba con el imponente animal. Desde su encierro, mientras Regino dormía la siesta o salía al pueblo, Consuelo le cantaba a Relámpago en un susurro. Eran viejas canciones de cuna, melodías suaves y nostálgicas que hablaban de ángeles y estrellas. Su voz, aunque temblorosa y debilitada por la edad, llegaba hasta el potrero llevada por la brisa. Y el caballo parecía escuchar. En lugar de pastar, levantaba su noble cabeza, giraba sus grandes orejas en dirección a la casita y permanecía inmóvil, como si aquella melodía lejana fuera un bálsamo también para él, un recordatorio de una ternura que no existía en aquel lugar. El narrador nos revela los pensamientos del caballo. Relámpago, con su sabiduría instintiva, comenzó a asociar aquella voz suave y aquella presencia pacífica con todo lo bueno. A la vez, identificaba los movimientos bruscos, la vozarrón áspero y la energía violenta de Regino como una amenaza directa a esa fuente de paz. En su mente simple y pura, las cosas estaban claras.
La mujer era luz, el hombre era oscuridad. Una lealtad protectora, forjada en la distancia y el silencio, comenzó a crecer en su poderoso corazón. Una lealtad que esperaba pacientemente el momento de ser demostrada. Un mediodía especialmente caluroso, Consuelo sintió un mareo agudo a causa del hambre. Se tambaleó dentro de su cuarto y tuvo que apoyarse en la pared de adobe para no caer. Al otro lado del campo, Relámpago, que la observaba como siempre, percibió el cambio. Su instinto le gritó que algo andaba mal. Se puso visiblemente nervioso, empezó a caminar en círculos a lo largo de la cerca, resoplando con fuerza y golpeando el suelo con sus cascos. Consuelo, al recuperar un poco el aliento, vio la agitación del animal y comprendió. Él sentía su dolor. Una lágrima silenciosa rodó por su mejilla. Era la primera vez en mucho tiempo que se sentía verdaderamente vista. Desde aquel día, sus oraciones cambiaron. Ya no solo rezaba por Regino, sino que incluía fervientemente a su guardián. Padre mío, te pido que cuides de tu noble criatura, Relámpago, susurraba mientras desgranaba su rosario. Dale agua fresca y protégelo de todo mal. Él es un alma buena, un espíritu libre que tú has puesto en mi camino para recordarme que no estoy sola. Bendícelo, Señor, como su presencia me bendice a mí cada día. Esta oración selló el pacto espiritual entre la anciana y el caballo, convirtiéndolos en aliados bajo la mirada de Dios. Regino no era ciego. Notó la extraña fascinación que su madre sentía por aquel caballo salvaje del potrero. Veía cómo sus ojos se iluminaban al mirarlo y cómo pasaba largos ratos asomada a la ventana. Esto despertó en él un celo irracional y mezquino. Le enfurecía que ella pudiera encontrar consuelo en algo que no fuera él, incluso si él solo le ofrecía desprecio. ¿Qué tanto le miras a ese animalucho?, le gritó un día. Son puras locuras de vieja. Y para demostrar su poder, cogió una piedra del suelo y la lanzó con fuerza contra la cerca del caballo, que se encabritó y relinchó, no de miedo, sino de indignación. Aquel acto de agresión sin sentido solo sirvió para solidificar la animadversión de Relámpago hacia Regino. Ahora, cada vez que el hombre salía de la casa, el caballo lo seguía con una mirada intensa y penetrante, casi humana en su juicio. Sus músculos se tensaban y a veces emitía un resoplido bajo y amenazante. Regino lo sentía, y aunque no lo admitiría ni bajo tortura, la mirada de aquel animal le provocaba un escalofrío. Era como ser juzgado por una fuerza primitiva y pura que de alguna manera podía ver la podredumbre que llevaba dentro, lo que aumentaba aún más su frustración y su rabia. La tensión en el pueblo también iba en aumento. Una tarde, doña Elvira, la vecina más cercana, no pudo más con su conciencia. Preparó una olla de caldo de pollo, espeso y aromático, y con el corazón en un puño, se atrevió a cruzar el patio para llevárselo a Consuelo. «Ande, comadre, cómase esto calientito», le dijo en un susurro, pero Regino apareció en la puerta como un fantasma furioso. Sin decir una palabra, le arrebató la olla de las manos y la estrelló contra el suelo, esparciendo el caldo y los trozos de cerámica por todas partes. «Lárguese de mi casa, vieja metiche», rugió Regino, con el rostro descompuesto por la ira. «Y que sea la última vez que la veo por aquí. La próxima vez no respondo». Doña Elvira, pálida y temblando, retrocedió y huyó despavorida. El mensaje había sido claro y brutal para todo el vecindario. Nadie más se atrevería a ayudar a Consuelo. La última puerta de auxilio humano se había cerrado de un portazo. Ahora, la anciana estaba completamente a merced de la tiranía de su hijo, más aislada y vulnerable que nunca. Consuelo, desde dentro, presenció la escena con el corazón roto. Cuando Elvira se fue, ella no lloró por el caldo derramado, sino por la humillación de su amiga y por el alma de su hijo.
Al verlo regresar a la casa, con la mandíbula apretada, ella solo atinó a decir con un hilo de voz: «No tenías por qué hacer eso, Regino. Ella solo quería ayudar». Su comentario, aunque suave, fue como echarle gasolina al fuego. Para Regino, era una prueba más de que su madre se ponía del lado de los extraños, que no era leal a él, a su propio hijo. En lugar de sentir remordimiento, la intervención de la vecina reforzó la crueldad de Regino. Se sintió expuesto, juzgado por la comunidad, y su reacción fue endurecer aún más el castigo hacia su madre. Empezó a encerrarla en el cuarto durante horas, privándola incluso de la poca libertad que tenía para sentarse en el patio. «Ya que te gusta tanto hablar con las vecinas, ahora te vas a quedar aquí encerrada para que no andes de chismosa», le espetaba, ignorando que era él quien había provocado la situación. El cuartucho se convirtió oficialmente en una prisión. El abuso psicológico se intensificó. Regino comenzó a atormentarla con recuerdos dolorosos, tergiversando el pasado para hacerla sentir culpable. «Mi padre murió por tanto trabajar para mantenerte a ti y tus caprichos», le decía, una mentira cruel que apuñalaba directamente el recuerdo más sagrado de Consuelo. «Y por tu culpa Marisol me dejó, porque nunca la quisiste, siempre le hiciste la vida imposible». Cada mentira era un golpe calculado para quebrantar su espíritu, para hacerla dudar de su propia bondad y de su valor como madre y esposa. A pesar de todo, la fe de Consuelo, aunque puesta a prueba, no se rompía. En la oscuridad de su encierro, su diálogo con Dios se hizo más íntimo y desesperado. «Señor, no entiendo tus caminos», rezaba en la penumbra. «Mi cuerpo se debilita y mi corazón sufre, pero no te pido que me quites esta cruz, solo te pido la fuerza para cargarla con dignidad. Y te suplico, Padre, no dejes que el odio consuma por completo a mi hijo. Muéstrale tu luz, aunque yo tenga que vivir en sus sombras». Su capacidad para el amor incondicional era su mayor fortaleza y, a la vez, la cadena que la ataba a su sufrimiento. Para ahogar sus demonios, Regino empezó a beber más que nunca. Casi todas las noches llegaba a casa tambaleándose, con una botella de tequila barato en la mano. Se sentaba en la mesa de la cocina y hablaba solo, o más bien discutía con los fantasmas de su pasado. Maldecía a Marisol, a su suegro, al hombre con el que se había fugado, al destino. Consuelo, desde su cuarto, escuchaba los monólogos llenos de rabia y autocompasión, y su corazón se encogía de pena. Veía el profundo pozo de amargura en el que su hijo se estaba ahogando y no podía hacer nada para rescatarlo. Una noche de tormenta, la furia de la naturaleza pareció hacer eco de la furia dentro de la casa. Los relámpagos iluminaban la habitación de Consuelo y los truenos hacían vibrar las paredes de adobe. Regino, más borracho que de costumbre, salió al patio y empezó a gritarle al cielo, desafiando a la tormenta con los puños cerrados. Era un espectáculo aterrador y patético, el de un hombre roto desafiando a un poder infinitamente superior. Consuelo rezaba, pidiendo a Dios que lo calmara, que calmara tanto la tormenta de afuera como la de adentro. En el potrero, Relámpago no estaba, intranquilo. La tormenta eléctrica lo tenía nervioso, pero su agitación iba más allá del miedo a los elementos. Podía oír los gritos de Regino, y su instinto le decía que aquella explosión de rabia era un mal presagio. Galopaba de un lado a otro de la cerca, con los ojos desorbitados, como si sintiera que la energía oscura que emanaba de la casa estuviera llegando a un punto crítico. El aire estaba cargado de electricidad y de una violencia contenida que estaba a punto de desatarse de la peor manera posible. Los días siguientes fueron un infierno de tensión silenciosa. Regino apenas hablaba, pero su silencio era más amenazador que sus gritos.
Se movía por la casa con una furia contenida que envenenaba el ambiente. Consuelo, por su parte, se sentía cada vez más débil. El hambre constante había reducido su cuerpo a piel y huesos, y sus manos temblaban sin cesar. A veces, al intentar ponerse de pie, el mundo le daba vueltas. Su cuerpo era una vela que se estaba consumiendo rápidamente, y sentía que su llama estaba a punto de extinguirse. Para sobrevivir, Consuelo se refugiaba en sus recuerdos, cerraba los ojos y volvía a los días felices con Ricardo, al olor de la tierra mojada después de la lluvia, a la risa de Regino cuando era un bebé. Esos breves momentos de escape eran su único alivio, un oasis mental que le permitía soportar la aridez de su presente. Sin embargo, volver a la realidad era cada vez más doloroso. Cada vez que abría los ojos y veía las paredes agrietadas de su cuarto, el contraste con la belleza de sus recuerdos era una nueva forma de tortura. Un día, en un acto de crueldad suprema, Regino decidió vender la vieja guitarra de su padre. Era una de las pocas posesiones valiosas que le quedaban a Consuelo, no por su valor monetario, sino por el sentimental. La vio coger el instrumento y salir con él. No dijo nada, no suplicó. Cuando él regresó horas después, borracho y con algo de dinero en el bolsillo, ella solo lo miró. En sus ojos no había reproche, solo una tristeza tan profunda como el océano. Ese silencio y esa mirada lo enfurecieron más que cualquier grito. La paranoia de Regino alcanzó nuevas cotas. Empezó a acusarla de conspirar en su contra. «Sé que hablas mal de mí a mis espaldas», le gritaba, sacudiéndola por los frágiles hombros. «¿Crees que no me doy cuenta? ¿Quieres que todo el pueblo piense que soy un monstruo?» Era una locura, una proyección de su propia culpa. Él era quien se había aislado y ganado el desprecio de la gente, pero en su mente distorsionada. La víctima era él, y su madre indefensa era la mente maestra detrás de su desgracia. Su percepción de la realidad estaba completamente rota. El verano llegó a su punto más álgido, y con él un calor sofocante que hacía que el aire fuera difícil de respirar. El sol caía a plomo sobre San Jerónimo, cociendo la tierra y los ánimos. El calor se convirtió en un personaje más de esta tragedia, un cómplice silencioso de la crueldad de Regino. Hacía que la sed fuera más intensa, el hambre más insoportable y la paciencia inexistente. La atmósfera era opresiva, como si el pueblo entero estuviera metido en un horno, esperando a que algo o alguien finalmente se rompiera. En medio de esta opresión, un pequeño acto de bondad intentó abrirse paso. El hijo de doña Elvira, un niño de unos 8 años llamado Mateo, que sentía una gran pena por Consuelo, se acercó sigilosamente a su ventana una mañana y le dejó un pan de dulce. Pero Regino, que parecía tener ojos en todas partes, lo vio. Salió de la casa como una furia y agarró al niño del brazo, haciéndole soltar el pan en el polvo. «Dile a tu madre que te enseñe a no meterte en lo que no te importa, escuincle», le gritó, aterrorizando al pequeño, que huyó llorando. Ese incidente fue la gota que derramó el vaso para muchos en el pueblo. La cobardía de Regino, al meterse con un niño indefenso, cruzó una línea. Sin embargo, el miedo seguía siendo más fuerte que la indignación. Nadie se atrevió a enfrentarlo directamente, pero las miradas que le dirigían en la calle se volvieron más duras, más frías. El desprecio ya no se ocultaba en susurros, sino que se mostraba abiertamente en sus rostros. Regino sintió el rechazo de la comunidad entera, y en lugar de reflexionar, su reacción fue acumular aún más rabia. Una noche, Consuelo tuvo un sueño increíblemente vívido. Soñó que Ricardo estaba con ella, sentado en el borde de su catre. Se veía joven y fuerte, como antes de enfermar. No decía nada, solo le sonreía y le tomaba la mano. Su tacto era cálido y real. Consuelo sintió una paz que no había experimentado en años. Cuando despertó,
La sensación de su mano en la de ella todavía persistía, y aunque su realidad no había cambiado, aquel sueño le dio una extraña sensación de fortaleza, como si Ricardo le hubiera enviado un mensaje de aliento desde el más allá. Esta renovada paz interior, sin embargo, era algo que Regino no podía soportar. Al verla extrañamente serena a la mañana siguiente, su mente paranoica lo interpretó como una burla, como si ella se estuviera riendo de él en secreto. La tranquilidad de su madre era un espejo que le devolvía la imagen de su propia miseria, y no lo soportaba. Necesitaba destruirla, borrar esa serenidad de sus ojos y reemplazarla por el miedo y el dolor que a él lo consumían por dentro. La bestia que llevaba dentro estaba a punto de romper sus cadenas. Ese día, Regino había conseguido un trabajo temporal en un rancho vecino, pero, debido a su mal humor y su agresividad, discutió con el capataz y lo despidieron antes del mediodía. Fue la humillación final, el último golpe a su frágil y maltratado orgullo. Volvió a casa caminando bajo el sol abrasador, con el resentimiento quemándole en el pecho como un fuego incontrolable. Cada paso que daba hacia su casa era un paso más hacia la tragedia. El narrador omnisciente sabe que una línea invisible y sagrada estaba a punto de ser cruzada. Mientras tanto, Consuelo, ajena a lo que acababa de ocurrir, había recibido un regalo inesperado. Mateo, el niño asustado, había vuelto a escondidas y le había dejado en la ventana una pequeña jarra de barro llena de agua limpia y fresca. Para Consuelo, era como recibir agua bendita. Era el bien más preciado en San Jerónimo en esa época del año. Con sus manos temblorosas, tomó la jarra con sumo cuidado, agradeciendo a Dios por la valentía de aquel niño y por aquel pequeño milagro de bondad. En el potrero, Relámpago estaba extrañamente inquieto. No pastaba, no descansaba a la sombra. Estaba de pie, tenso, cerca de la sección más débil de la cerca de madera, la que Regino había dañado al lanzarle la piedra. Olfateaba el aire y sus fosas nasales se dilataban. Su instinto animal, mucho más agudo que cualquier razón humana, le advertía de un peligro inminente. Era un resorte en espiral, acumulando una energía poderosa, esperando la vibración, la señal, el grito que lo haría saltar. Regino llegó a la casa, abrió la puerta de una patada, haciendo que Consuelo se sobresaltara y casi soltara la preciosa jarra de agua. Su rostro estaba oscuro como una nube de tormenta y sus ojos inyectados en sangre. No dijo nada. El silencio que llenó la habitación era pesado, denso, cargado de una violencia a punto de explotar. Consuelo lo miró y por primera vez en mucho tiempo sintió un miedo helado recorrerle la espalda. Sabía que esta vez era diferente. Esta vez, la furia de su hijo había alcanzado un punto de no retorno. La tragedia se puso en marcha por un simple y desdichado accidente. Al ver la expresión de su hijo, las manos de Consuelo temblaron más fuerte que nunca. La pequeña jarra de barro se resbaló de sus dedos y se hizo añicos contra el suelo de tierra, derramando el agua, que fue absorbida por el polvo en un instante. Ese sonido, el del barro rompiéndose y el del agua desapareciendo, fue el detonante. Fue la excusa perfecta que la bestia dentro de Regino había estado esperando para desatarse por completo y sin piedad. ¿Crees que la maldad es algo con lo que se nace o es algo que las circunstancias de la vida crean? Déjanos tu opinión en los comentarios. Queremos saber qué piensas sobre este profundo dilema. Por un instante eterno, el único sonido en la habitación fue el siseo del agua siendo devorada por la tierra seca. Regino miró el charco oscuro que se expandía en el suelo y luego levantó la vista hacia su madre. La transformación en su rostro fue aterradora. La máscara de ira contenida se resquebrajó para revelar al monstruo que habitaba debajo.
Sus ojos, antes simplemente fríos, ahora ardían con una furia desquiciada, y una vena palpitaba en su sien como un gusano a punto de estallar. Consuelo retrocedió un paso, instintivamente, al sentir la ola de odio puro que emanaba de él. Un odio que había ido mucho más allá del resentimiento para convertirse en algo primordial y destructivo. «¡Inútil!», rugió, y la palabra no fue un simple insulto, sino una sentencia. «No sirves para nada más que para estorbar y desperdiciar». Se abalanzó sobre ella y la sujetó del brazo con una fuerza que desmentía la fragilidad de los huesos de Consuelo. Ella sintió un dolor agudo, como si sus dedos fueran tenazas de hierro candente, pero no emitió ni un gemido. El shock la había dejado sin voz. Él no la estaba sujetando, la estaba apresando, como un depredador que finalmente atrapa a su presa después de una larga y tortuosa cacería, y la arrastró fuera de la relativa oscuridad del cuarto. La luz del sol la golpeó como un golpe físico, cegándola por un momento. El patio era un horno al mediodía, y el suelo de tierra quemaba sus pies descalzos. Regino la arrastraba sin piedad hacia el centro del terreno, donde se erguía el esqueleto de un viejo mezquite, un árbol tan seco y retorcido por el tiempo que parecía un monumento al sufrimiento. Consuelo tropezaba. Sus piernas apenas podían seguir el ritmo furioso de su hijo. El mundo se había convertido en un torbellino de luz cegadora, dolor y miedo, una pesadilla hecha realidad de la que no había escapo posible. «¿Tienes sed, vieja?», gritó él con la voz quebrada por la rabia, su aliento apestando a alcohol rancio y a bilis. «Pues ahora vas a rogar por una gota de sombra. Te voy a enseñar lo que es bueno para que aprendas a valorar. Voy a tratarte como el animal inútil que eres». Cada palabra era una palada de tierra sobre la tumba de su humanidad. Ya no había rastro del hijo que ella había amado, ni siquiera del hombre amargado. Solo quedaba una bestia ciega, consumida por su propio veneno, decidida a cometer el acto más vil y sacrílego de todos. De un clavo oxidado en la pared de la casa, Regino tomó una soga áspera y sucia, la misma que usaba para amarrar al burro cuando lo cargaba con leña. Se acercó a su madre, que apenas se sostenía en pie, y con movimientos bruscos y eficientes comenzó a atarla por la cintura al tronco del mezquite. Consuelo sintió la fibra rasposa, arañando la piel delgada de su espalda. Cada vuelta de la cuerda era una nueva humillación, un nuevo sello de su degradación. La estaba atando como a una bestia de carga, exhibiendo su crueldad bajo el cielo abierto, para que el sol y el mundo entero fueran testigos de su poder sobre ella. Detrás de las ventanas polvorientas y las puertas entreabiertas, los pocos vecinos que estaban en sus casas observaban la escena con un horror mudo. Vieron a Regino arrastrar a la anciana, escucharon sus gritos y ahora presenciaban, paralizados, cómo la amarraba al árbol. Sus corazones gritaban que hicieran algo, que intervinieran, pero sus cuerpos estaban anclados por el miedo. El terror que Regino les inspiraba era una fuerza más poderosa que su compasión, y así, con su silencio, se convirtieron en cómplices pasivos de la atrocidad, una mancha de vergüenza que caería sobre la conciencia del pueblo. Pero la furia de Regino no se había saciado. Dejarla atada bajo el sol no era suficiente para calmar el demonio que lo poseía. Con una determinación escalofriante, regresó a la casa y salió segundos después empuñando su cinturón de cuero grueso. El sol del mediodía arrancó un destello siniestro de la hebilla de metal, convirtiéndola en un arma. Ahora la intención era clara. No se trataba solo de humillarla, sino de castigarla físicamente, de marcar su frágil cuerpo con la evidencia de su poder absoluto y de su desprecio sin límites. Se plantó frente a su madre, indefensa y atada, sus piernas separadas. Su postura era la de un verdugo a punto de ejecutar una sentencia.
Levantó el brazo, el cinturón dibujando un arco oscuro contra el cielo azul y brillante. Consuelo vio el movimiento a través de sus ojos entrecerrados y supo que el golpe era inminente. El mundo pareció detenerse en ese instante. El zumbido de los insectos, el murmullo del viento, todo se desvaneció. Solo quedaban ellos dos en el centro del universo, la bestia y su víctima, el hijo y la madre, en el acto final de una tragedia y familiar. Y entonces ocurrió algo extraordinario. En ese momento de máxima desesperación, cuando el dolor físico estaba a punto de sumarse a su agonía espiritual, Consuelo no gritó, no suplicó, no maldijo. En un acto de voluntad suprema, se desconectó del horror que la rodeaba. Cerró los ojos con fuerza, no para evitar ver el golpe, sino para buscar un refugio en el único lugar donde su hijo no podía alcanzarla, su alma. Dejó de ser una víctima atada a un árbol y se convirtió en pura conciencia, en un espíritu a punto de hablar directamente con su Creador. Con el rostro bañado en sudor y lágrimas silenciosas, lo levantó hacia el cielo, un cielo que parecía de fuego por el sol implacable. Sus labios apenas se movieron, pero el narrador omnisciente puede escuchar la oración que brotó desde lo más profundo de su ser, una súplica de una pureza y un amor inimaginables. «Padre mío», susurró en el silencio de su corazón, «si este es tu plan para mí, lo acepto. Si este dolor es necesario que así sea, pero te lo ruego con todo lo que me queda. Ten piedad de su alma, no de la mía. Sálvalo de esta oscuridad». Fue una oración de una generosidad tan radical, tan divina, que el universo pareció detenerse a escuchar. En el momento en que pedía por el alma de su verdugo, en lugar de por su propio alivio, Consuelo tocó una fibra cósmica. Su súplica no fue una petición, fue un acto de amor tan poderoso que rasgó el velo entre el mundo terrenal y el celestial. El aire de repente se sintió denso, cargado de una electricidad palpable, como si el cielo mismo estuviera conteniendo la respiración, preparando una respuesta a la altura de la fe de aquella mujer. Justo cuando el brazo de Regino iniciaba su descenso, un sonido violento y atronador partió el aire quieto del mediodía. No fue un trueno, sino el crujido explosivo de madera vieja y gruesa astillándose, como si un rayo hubiera caído a pocos metros. Fue un sonido tan anómalo y potente que Regino se detuvo en minutos seco, con el brazo suspendido en el aire, su mente tratando de procesar la interrupción. Se giró instintivamente hacia la dirección del estruendo, hacia el potrero abandonado, con una expresión de confusa irritación en su rostro. De entre una nube de polvo y astillas de madera surgió la figura de Relámpago, pero no era el caballo que todos conocían. En ese momento, parecía una criatura de una mitología antigua, un ser forjado en la fragua de la ira divina. Su pelaje oscuro brillaba con un sudor que lo hacía parecer de metal pulido. Sus músculos se contraían con una potencia sobrehumana y sus ojos, normalmente sabios y tranquilos, ahora eran dos brasas encendidas que ardían con un fuego justiciero. No era un animal huyendo asustado. Era un guerrero acudiendo al campo de batalla. Su galope no fue un escape, fue una carga. Cada zancada era deliberada, pesada, haciendo temblar el suelo reseco de San Jerónimo. El sonido de sus cascos no era el de un caballo corriendo, sino el de los tambores de un juicio final. Un ritmo implacable que crecía en intensidad con cada metro que devoraba. Avanzaba en línea recta hacia la escena junto al mezquite, con un único y claro propósito grabado en su mirada. Su objetivo no era huir, sino enfrentar la injusticia que había presenciado desde la distancia durante tanto tiempo. En una demostración de poder e inteligencia que desafiaba toda explicación lógica, Relámpago no embistió a Regino. A escasos centímetros de él, clavó sus patas delanteras en el suelo.
levantando una cortina de polvo y deteniéndose con una precisión milimétrica. Se interpuso físicamente entre el hombre y la mujer atada, convirtiendo su cuerpo musculoso y vibrante en un escudo viviente. El calor que emanaba de su cuerpo, la energía que desprendía, era tan abrumadora que Regino retrocedió un paso, sintiéndose de repente débil y vulnerable. Y entonces, Relámpago hizo lo impensable. Apoyándose en la increíble fuerza de sus cuartos traseros, se alzó, se encabritó, proyectando su enorme silueta contra el sol, eclipsándolo por completo y sumiendo a Regino en su sombra. Y desde lo alto de su majestuosidad lanzó un relincho, pero no fue un sonido animal, fue un grito ensordecedor, agudo y poderoso, un clarín de guerra celestial que pareció nacer en las entrañas de la tierra y subir hasta el cielo. Un alarido de pura furia divina que resonó en cada rincón del pueblo, sacudiendo las ventanas y las conciencias. El efecto fue instantáneo y total. El brazo de Regino, que seguía levantado, se desplomó como si le hubieran cortado los tendones. Sus dedos se abrieron y el cinturón de cuero cayó a la tierra con un sonido sordo y patético. La rabia asesina que lo había poseído se evaporó en un instante, reemplazada por un terror primordial, un miedo helado que nunca antes había conocido. Miró hacia arriba, a la imponente criatura que lo juzgaba desde las alturas, y en sus ojos llameantes no vio a un caballo, sino el reflejo de su propia alma, negra. ¿Alguna vez has presenciado un evento que te pareció tan increíble que solo podría describirse como un milagro? Compártenos tu experiencia en los comentarios y cuéntanos cómo cambió tu percepción de la vida. Congelado en el lugar, Regino miraba fijamente los ojos del caballo y lo que vio allí lo destrozó por completo. No encontró la furia ciega de una bestia, sino una inteligencia profunda, ancestral, un juicio silencioso que parecía penetrar todas las capas de odio y amargura con las que se había blindado durante años. En esas pupilas oscuras y profundas se vio a sí mismo como realmente era, un hombre pequeño, patético y cruel, ahogado en su propia miseria. La imponente presencia del animal no era una amenaza física, sino un espejo espiritual que le devolvía el reflejo insoportable del monstruo en que se había convertido, y la visión lo quebró. La represa que contenía años de dolor, culpa y remordimiento finalmente reventó. Un sollozo gutural feo y desgarrador brotó desde el fondo de su pecho, un sonido que no parecía humano. Era el lamento de un alma que se reconocía perdida. La fuerza abandonó sus piernas y se desplomó de rodillas en el polvo, justo donde había caído el cinturón. La ira que lo había impulsado, que había sido el combustible de su vida durante tanto tiempo, se desvaneció, dejándolo vacío, expuesto y terriblemente vulnerable bajo la mirada de Dios y de su creación. Cubriéndose el rostro con sus manos sucias, Regino lloró como no lo había hecho desde que era un niño. Lloró por su esposa perdida, por sus hijos lejanos, por su padre muerto, y sobre todo lloró por la mujer a la que había torturado sin piedad, su propia madre. Cada lágrima era una confesión de su pecado, una gota de veneno que por fin salía de su sistema. Ya no era el tirano, el hombre temido, era solo un hombre roto, arrodillado en la tierra, humillado no por la fuerza de otro hombre, sino por una intervención divina que no podía ni empezar a comprender. Relámpago, al ver al hombre quebrado, pareció entender que su misión estaba cumplida. Con una majestad serena, bajó lentamente sus patas delanteras hasta tocar el suelo. La furia en sus ojos se disipó, siendo reemplazada por una calma vigilante. Exhaló un largo resoplido, como si liberara la tensión acumulada, y luego giró suavemente su noble cabeza hacia Consuelo. Le dirigió un relincho bajo y suave, un sonido gutural que no tenía nada que ver con el grito de guerra de antes,
sino que era un claro mensaje de consuelo, de protección y de lealtad. Le estaba diciendo: ya estás a salvo. El relincho atronador de relámpago había sido más que un sonido. Había sido una llamada, una campana que despertó al pueblo de su letargo de miedo. Las puertas, que hasta entonces solo se habían abierto una rendija, se abrieron de par en par. La gente comenzó a salir de sus casas, primero con vacilación, luego con una creciente determinación. El miedo a Regino había sido grande, pero el asombro ante lo que acababan de escuchar era aún mayor. Algo sagrado y terrible había ocurrido, y ya no podían permitirse el lujo de ser simples espectadores. Al llegar al patio de Regino, la escena que encontraron los dejó sin aliento. Vieron al magnífico caballo, inmóvil como una estatua, haciendo guardia junto a Consuelo, quien seguía atada pero ahora miraba a la criatura con lágrimas de gratitud. Y vieron a Regino, el hombre que los había aterrorizado durante años, hecho un ovillo en el suelo, sollozando sin control. La jerarquía del poder se había invertido de una manera tan dramática e inexplicable que todos comprendieron que habían sido testigos de un juicio que no era de este mundo. Don Anselmo, el anciano más respetado del pueblo, un hombre cuya autoridad moral superaba con creces cualquier autoridad formal, fue el primero en actuar. Con pasos lentos pero firmes, se adentró en el patio, su rostro arrugado, mostrando una mezcla de severidad y asombro. Su valentía fue la chispa que encendió a los demás. Detrás de él, otros hombres lo siguieron, formando un semicírculo alrededor de Regino, no para lincharlo, sino para asegurarse de que su tiranía había llegado a su fin. La comunidad, por fin, estaba actuando como una. Mientras los hombres contenían a Regino, las mujeres, encabezadas por una doña Elvira, con los ojos llenos de lágrimas, corrieron hacia Consuelo. Con manos que temblaban de emoción y alivio, desataron los nudos de la soga áspera, liberándola de su suplicio. La abrazaron con cuidado, susurrándole palabras de consuelo y cariño. «Ya pasó, Consuelito, ya pasó», le decían. «Estamos aquí, ya no estás sola». Cada caricia, cada palabra amable era un bálsamo que comenzaba a sanar no solo las heridas de Consuelo, sino también la herida de la indiferencia que había manchado al pueblo. Don Anselmo se paró frente a Regino, que seguía en el suelo. Su voz, aunque no era fuerte, estaba cargada con el peso de la justicia. «Levántate, Regino», dijo con calma. «Has avergonzado el nombre de tu padre y has pecado contra Dios y contra tu propia sangre. Ahora vas a responder por tus actos ante los hombres». Unos jóvenes fueron enviados al municipio vecino para buscar a las autoridades. Regino no se resistió. Parecía haber aceptado su destino, sabiendo que cualquier castigo humano sería insignificante comparado con el juicio que ya había enfrentado. Cuando dos hombres lo levantaron para llevárselo a la espera de la autoridad, Consuelo, apoyada en doña Elvira, habló con una voz frágil pero sorprendentemente clara. «Esperen, por favor». Todas las miradas se volvieron hacia ella. Con una fuerza que nadie creía que poseía, se soltó de sus amigas y caminó lentamente hacia su hijo. Regino, al verla acercarse, se encogió, esperando un último reproche, una maldición, una condena que sabía que merecía con creces. Cerró los ojos, preparándose para el golpe final, pero en lugar de un golpe, sintió el contacto suave y tembloroso de una mano sobre su cabello sucio y revuelto. Abrió los ojos y vio a su madre de pie frente a él, con una expresión de infinita piedad en su rostro. «Yo te perdono, hijo mío», susurró ella, y esas palabras pronunciadas en medio de aquel patio de tierra tuvieron la resonancia de un milagro aún más grande que la intervención del caballo. «El daño que me hiciste ya está en las manos de Dios. Ahora te toca a ti pedirle perdón a Él y aprender a perdonarte a ti mismo».
Regino fue entregado a las autoridades y cumplió una condena por sus actos. Pero como bien había dicho su madre, su verdadera sentencia y su única posibilidad de salvación no estaban en la cárcel, sino en su propio corazón. El perdón incondicional de Consuelo fue la llave que le permitió empezar el largo y doloroso camino de la redención. Lejos de San Jerónimo, trabajó, oró y luchó cada día contra el recuerdo del monstruo que había sido, aferrándose a las últimas palabras de su madre como a un salvavidas en medio de un océano de culpa. Consuelo nunca volvió a estar sola. Fue acogida por la familia de doña Elvira, donde pasó los últimos años de su vida rodeada del cariño, el respeto y los cuidados que siempre había merecido. Se convirtió en la abuela de todo el pueblo, una figura venerada cuya historia se contaba en voz baja y con asombro. Murió un par de años después, plácidamente mientras dormía, con una sonrisa serena en los labios, como si en sus sueños se hubiera reunido finalmente con su amado Ricardo. Su funeral congregó a gente de toda la comarca, todos unidos para honrar a la santa mujer de San Jerónimo. Años después, un hombre silencioso y humilde regresó al pueblo. Era Regino, pero a la vez no lo era. La amargura había desaparecido de su rostro, reemplazada por una calma penitente. Dedicó el resto de su vida a servir a la comunidad que había aterrorizado, reparando techos, ayudando en las cosechas y cuidando de los enfermos sin aceptar nunca un pago. Y Relámpago se convirtió en una leyenda viviente, el protector sagrado de San Jerónimo, alimentado y cuidado por todos. Junto al viejo mezquite, los pobladores levantaron una pequeña cruz de madera, de la que siempre colgaba una herradura brillante, un pequeño altar popular conocido como el Rincón del Milagro. Un recordatorio eterno de que la justicia divina puede llegar a galope y que el perdón es la única fuerza capaz de sanar todas las heridas.